nuevamente hoy en un programa más de Sanando el Corazón. Esta noche, como lo mencioné el día de ayer en el aviso que di, voy a hablar sobre el tema de los padres y los hijos de un narcisista. Este tema es muy importante para mí porque yo tengo un hijo con el narcisista. Y es un tema que para mí en lo personal es muy importante porque yo al principio no sabía sobre el narcisismo y no entendía muchas cosas que sucedían en mi relación cuando estaba todavía con mi esposo y iniciaba el embarazo. Al mes de embarazo sucedieron todas las cosas que he contado conforme han pasado mis videos anteriores y el por qué me alejé de él y el por qué él también rompió la relación conmigo. Cuando yo me aparto de él, porque tengo un mes de embarazo y él me golpea, me maltrató, no fueron golpes de dejarme tirada en el suelo, porque solo eso faltaba, sino que me golpeó con el codo en el estómago cuando estaba embarazada, que me empujó al suelo, que me dejó tirada, que aún sabiendo estando embarazada al mes de embarazo, cuando después de que el juez dio, la jueza, fue una jueza, dio la respuesta de cómo se iban a manejar las cosas y que yo lo único que pedí fue que se me regresara a mi país. Al mes de embarazo jamás pasó por mi mente, aún con los pleitos que tuvimos, alejar a mi hijo del narcisista. Aclaro, yo no sabía que tenía una relación con un narcisista. Entonces, al no saber todo esto, pues yo manejé la relación como si todo estuviera... como si hubiéramos, cuando dicen que tienen problemas y por eso se separan, no, porque somos de diferentes caracteres. Entonces, pues obviamente yo quería un padre para mi hijo. El hecho de que como adultos, los adultos peleemos o los adultos seamos incompatibles o los adultos no tengamos una buena relación, los hijos no tienen nada que ver dentro de esto. Aclaro, quiero aclarar el punto de que yo no estoy hablando de que los hijos con padres separados, tanto la madre como el padre, no permitan que vean a los hijos. Yo no estoy hablando de ese tipo de puntos. Cuando llevaste una relación en la que fueron incompatibles. Yo estoy hablando de cuando estuviste con un psicópata narcisista o con una psicópata. Por el hecho de que lo más sano para los hijos es, si se da la oportunidad, aclaro, que no convivan con el padre narcisista. Es mejor mantener al hijo separado del padre narcisista. Ahora, yo quiero aclarar un punto. Yo di muchas oportunidades, le puse en bandeja de plata, como quien dice, a mi hijo al narcisista. Aún decidió no enviar dinero, aún decidió no venir a ponerle el nombre, aún decidió el día que nació no venir a conocerlo. Yo aún así buscaba al narcisista, le enviaba fotos, le enviaba videos de mi hijo, le pedía muchas veces que viniera a conocerlo porque yo quería que mi hijo, aunque él y yo estuviéramos separados, tuviera un padre. El narcisista decidió no hacerlo. Yo al principio no lo entendía y por eso muchas veces supliqué la atención del narcisista a mi hijo. Muchas veces esperé una respuesta, había veces que yo enviaba un video y él contestaba molesto y me decía que no le enviara videos de mi hijo, que mi hijo un día cuando fuera grande iba a comprender lo que había sucedido, que él un día iba a buscar a mi hijo, que él un día él le iba a dar explicaciones a mi hijo, pero que no le interesaba saber nada de mi hijo. Entonces, por mucho tiempo yo seguía enviando fotos, yo decía en algún momento él va a cambiar con su hijo, en algún momento él va a tratar de buscarlo, en algún momento va a decidir ponerle su apellido y desafortunadamente nunca sucedió. Esperaba por una respuesta que no iba a suceder. Ahora que ya conozco sobre el narcisismo, ahora yo agradezco a Dios que realmente él nunca quiso saber nada del niño, que nunca le importó. Y les voy a decir por qué. Por el hecho de que ahora que ya he estudiado sobre este tema y me di cuenta que tuve una relación con un narcisista, el narcisista ve a los hijos como una extensión de él. El narcisista ve al hijo
como alguien de quien aprovecharse de cualquier situación que se le presente. ¿Por qué el narcisista con el que yo estuve, esta persona no le importó mi hijo? Por el hecho de que como yo descubrí que él era un narcisista, lo hablé, no me dio temor de qué opinara él o qué opinara la demás gente al escuchar lo que yo tenía que decir y alcé mi voz. Entonces, al verse encarado y descubierto, obviamente ni mi hijo ni yo entrábamos dentro de sus planes. Ahora, aclaro, antes de yo empezar estos videos, yo buscaba, vuelvo a repetir, al narcisista, porque dentro de mí como cristiana había una fe de que él iba a cambiar. Ya había una oración detrás de todo esto y no que cambiara conmigo. Yo no esperaba que la relación entre él y yo funcionara. Además de que ella estaba muy rota por muchas situaciones que yo viví dentro del matrimonio y que él también, pues hizo cosas que no se pueden, sí perdonar, porque uno tiene que perdonar, pero no puedes volver a convivir con una persona después de todas estas cosas. Entonces yo no esperaba que él cambiara conmigo, sino que yo esperaba que él buscara al niño. Porque obviamente yo creo que uno se casa con la esperanza de que cuando vas a tener un hijo, pues obviamente, pues tanto papá y mamá estén cuidando de ese niño. Y pues en este caso no fue así. Cuando yo llego a descubrir que él es un narcisista, entonces es cuando descubro el por qué mi hijo ya no entra dentro de sus planes. Y claro, va a entrar en un futuro, porque él obviamente va a regresar a buscarlo en un futuro para contarle la versión que él quiere que mi hijo sepa. No me preocupa, no me da miedo, porque yo sé que los niños, en algún momento, sin que uno tenga que hablarles mal de su papá, que yo sí quiero decir, no es conveniente que si tú eres madre de un hijo que tuvo un papá narcisista o viceversa, le hables mal a tu hijo del papá o la mamá narcisista. No es tu tarea hacerlo. Tu tarea es ayudar al niño a que crezca con el amor que hizo falta por parte de ese padre o madre narcisista y ponerle toda la atención. Ahora, hay casos en los que el matrimonio no se deshizo o sí hay comunicación con el narcisista, porque tal vez al narcisista le convino tener a su hijo dentro del plan. Ahora, si tienen varios hijos, también hay que mencionar que se le da diferentes nombres dentro de esta psicopatía a los hijos, porque está lo que es el hijo Golden Shine o el hijo que es el que no es el más querido de los dos. Entonces, eso estaría hablando en otros videos sobre los Golden Shine, que son los hijos favoritos del narcisista, pero no porque los ame, sino porque los utiliza para seguir manipulando a la exesposa, para seguir manipulando la situación alrededor, para seguirse viendo ante la gente como un buen padre, como un buen hombre, como un hombre responsable. Los utilizan a sus hijos no porque les importe el hijo, sino porque les beneficia en alguna parte de situación familiar o de trabajo o para mostrar una cara ante la demás gente. En mi caso doy gracias a Dios que él se descubrió antes, porque pues realmente yo todas las veces que rogué por atención a mi hijo, él siempre dijo no me interesa. Entonces eso es punto para mí, aún dentro de la ley, porque pues realmente tengo todas las conversaciones donde yo le supliqué muchas veces que viniera a conocer al niño o que hablara con él o que lo buscara o que le pusiera su apellido, y realmente él nunca quiso. Su respuesta, la única que yo recibí cuando se fue con la amante, por parte de la amante y por parte de él, porque ella me escribió también diciéndome que la única forma para poderse hacer cargo de lo económico de mi hijo o saber de mi hijo era que yo les diera al niño o que yo les firmara una hoja con los datos del niño y le enviara el acta de nacimiento de mi hijo. Cabe mencionar que en los países, hay partes de países europeos donde si tú sueltas el acta de nacimiento de tu hijo, él puede registrarlo a su nombre sin necesidad de tenerme a mí allá y poder después pelearlo, porque el gobierno les da una cantidad de dinero a ellos para mantener a cada hijo que tengan. Entonces, pues no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de cuál era el plan de esta persona. Entonces, cuando yo decido y le digo que realmente no le voy a firmar ninguna hoja, pero que estoy dispuesta, claro está, a que él venga y ponga su apellido al niño,
Mi respuesta fue, ven, conoce al niño, firma para que sea tu hijo, no, o sea, no te niego que sea tu hijo, claro, es tu hijo, ponle tu apellido y ya que el juez decida, obviamente, pues, si no sé, o sea, lo que decide un juez, cuánto tiempo puede convivir el niño contigo, o si tendría que estar viajando, porque yo estaba dispuesta a que el niño no perdiera esa parte de su padre, ¿no? No el hecho de que estemos separados o peleados él y yo, que el padre no supiera de su hijo o viceversa el hijo de su padre. En ningún momento yo evité que conociera a su papá. Él no quiso. Y vuelvo a repetir, ahora agradezco a Dios porque mi consejo para las personas que tienen hijos con narcisista, si se da la oportunidad como se dio conmigo, y si no estás ya dentro de un juicio tanto de pensión alimenticia como de que estés peleando por la custodia del niño o la tutoría, entonces yo te recomiendo, no le pelees económicamente nada a él porque no vas a recibir absolutamente nada de él. Y normalmente cuando entras en un juicio con un narcisista esto se alarga muchísimo tiempo porque los narcisistas van a buscar la forma de alargarlo y alargarlo y alargarlo porque no quieren responsabilidad económica. Entonces no conviene esto con un narcisista porque ellos no responden, no saben de responsabilidades cuando no les conviene. En este caso, pues como a él no le conviene, como estamos en diferentes países, pues yo te recomiendo que lo mejor sea el contacto cero, como lo repito en todos mis videos. Si a él no le interesa, no supliques por atención a tus hijos, porque Dios siempre te va a avalar y Dios siempre te va a ayudar. Ahora, no estoy diciendo que no sea correcto pelear o por una pensión alimenticia, porque pues los padres son dos, ¿no? A mí la mujer por la que me dejó el narcisista, no la amante, esta mujer me mencionó en una ocasión, me dijo, pues es que a veces el papá no se hace responsable porque él no quería tener hijos. Tú te embarazaste. Si me casé con él, creo que lo lógico y lo que le seguía a un matrimonio era un hijo. Entonces no es que me embaracé de él, me casé en un matrimonio que firmamos los dos porque obviamente quería tener hijos con esa persona con la que me casé y fue algo con lo que hablamos muchas veces, o sea, no fue algo que mencionamos de repente y se me ocurrió a mí embarazarme, ¿no? Me embaracé porque planeamos juntos un embarazo y porque realmente, pues, dentro de mi cabeza había un amor real en ese matrimonio. Entonces, al yo ya pues abrir los ojos y darme cuenta de todo este tema, ya caí en la cuenta que no vale la pena estar peleando con un narcisista ni por la pensión económica, ni por la atención a tu hijo, porque si él hubiera aceptado saber de mi hijo, lo único que hubiera hecho es dañarlo. El narcisista siempre va a utilizar a sus hijos como forma de venganza cuando tú lo abandonaste o cuando hablaste sobre el tema. Va a tratar siempre de lastimarte por medio de los hijos, les va a hablar mal de ti para utilizar todo eso en tu contra, entonces siempre a su conveniencia. Él va a tratar siempre también de comprarle los mejores juguetes si están compartiendo la custodia en las navidades, cumpleaños y todo eso. Lo que tú le niegas al niño, el narcisista se lo va a dar, aunque tú seas la responsable la mayoría de la semana del niño. Nunca va a cumplir totalmente con lo que un juez dicte de la pensión alimenticia, y aunque no lo dicte, mucho menos, que fue lo que me sucedió a mí. Y como estamos en diferentes países, pues yo puedo hacer algo al respecto, pero no quiero hacerlo por el hecho de que no vale la pena. Mejor prefiero que cuando crezca mi hijo, él vea las conversaciones en algún momento, obvio no de niño, y pues que él decida. Y si en algún momento mi hijo decide conocer a su padre, yo no se lo voy a negar. Yo sé que realmente cuando un hijo crece y crece sin esa falta de empatía de su padre, y al ver que cuando más se le necesitó pues él no estuvo, pues obviamente por lógica los hijos no batallan mucho para tomar la decisión que ven de qué lado hubo amor, de qué lado hubo responsabilidad, de quién estuvo con ellos cuando realmente estuvieron enfermos, de quién realmente es el apoyo.
no estoy de lado tanto madres como padres, porque hay padres que son muy responsables y hay madres que son muy irresponsables, entonces puede ser tanto un padre como una madre narcisista. No me estoy enfocando solo en el caso de las madres solteras, hay padres que son grandiosos padres y que a veces pues la mamá también abandona al hijo. Entonces en este caso yo daría gracias a Dios si el padre o la madre narcisista abandona a su hijo. ¿Por qué? Porque ellos no aman a sus hijos, los manipulan, los maltratan en algún momento. Si el hijo decide ponerse por parte de la persona empática, los narcisistas humillan, maltratan y acaban con la autoestima de tus hijos. Entonces es preferible que tú eduques solo a tu hijo sin tener que obligar al narcisista a hacerse cargo de él, porque lo único que le espera a tu hijo, si es que el narcisista en algún momento decide, es manipulación, heridas profundas en el corazón que después el niño va a tener que sanar cuando sea más grande y va a ser mucho más difícil entender por qué vivió toda esta situación. Entonces yo te recomiendo que si tú tienes hijos con un narcisista y estás peleando por alguna cantidad de dinero o porque lo necesitas, porque pues no lo planeaste sola, pues busques la forma de tú misma verlo como una bendición, que tú sola vas a poder educar a tu hijo, porque el narcisista no se va a hacer cargo de él, no te va a ayudar con él y además va a herirlo en lo más profundo de su autoestima y lo va a utilizar para después vengarse de ti y manipularte. Entonces, amiga, eso era lo que yo quería comentarte sobre los padres narcisistas. Más adelante estaré hablando sobre lo que es un padre narcisista con varios hijos, cuando sí están dentro de la relación o separados, y si tienen comunicación porque algún juez lo dictaminó así, y pues si es tu caso, ¿cómo puedes manejarlo? Yo recomiendo que utilices la piedra gris, que es la menor comunicación que puedas tener, que los abogados entre sí se comuniquen para poder definir qué es lo que el niño necesita, las citas, las veces que tienes que llevarlo a que vea a su padre o a su mamá narcisista, y de qué forma manejarlo para que el narcisista no manipule esta situación y trate de manipularte por medio del niño. Y siempre tener en cierta edad al niño informado, ya no de pequeño, pero sí de grande, informado por las cosas que él hace para lastimarlo, porque si no él va a dañar su autoestima para dañarte a ti. Entonces el niño no comprende porque el niño no lo sabe. Entonces en mis siguientes videos más adelante estaré hablando sobre los hijos Golden Shine y sobre los hijos que el narcisista no quiere y que no son bien recibidos por el narcisista cuando son más de un hijo. Entonces espero que este video te sirva para entender el por qué no pelear por que el narcisista se haga cargo de tu hijo. Yo sé que es difícil mantener a los hijos sola. Yo sé que no es una situación fácil, que cuando tú te casas con el pensamiento de formar una familia para siempre. Pero también sé que Dios no abandona ni a los papás ni a las mamás empáticas que se hacen cargo de sus hijos y toman la responsabilidad y dicen, va, me la aviento porque es mi hijo, porque lo amo y no importa que la otra persona no me apoye, no voy a seguir peleando por mi bienestar psicológico, porque aparte entras en una pelea y un juego desgastante con el narcisista porque él no se va a hacer cargo y te va a prometer que tal fecha va a ir a verlo y que tal fecha le va a poner nombre y que tal fecha te va a mandar dinero y que si tú haces esto te mando dinero y que si tú haces lo otro me hago cargo de él. Mentiras, son puras mentiras, como dice la canción, puras mentiras. Entonces no pierdas tu tiempo con el narcisista porque no vale la pena y te va a dañar a ti psicológicamente hablando en una guerra que no vas a ganar nunca y va a dañar la autoestima de tus hijos. Entonces velo como una bendición si fuiste abandonada por el narcisista, porque vas a poder educar a tu hijo de una forma estable, de una forma en una familia donde haya cariño y amor, y que Dios puede ser el padre de tus hijos. Entonces no necesitas otro padre para tus hijos. Y si Dios, porque hay casos en los que Dios es muy bondadoso, entonces si Dios te envía un padre para ese niño, pero que sea bajo la voluntad y la cobertura de Dios, qué padre, velo como una bendición. Hay padres que se hacen más cargo de los hijos que no son verdaderos
que los que lo son y no les interesa como este tipo de personas narcisistas, que no sienten, no tienen empatía por nada ni por nadie. Entonces, amiga, adelante, no te pongas triste, porque también he escuchado en muchos comentarios que he leído sobre este tema, que como a mí me pasaba, que yo decía, híjole, no quiero que mi hijo en un futuro sienta que yo le quité esa posibilidad. Pero si hice todo lo posible, busqué, rogué atención para el niño y no la hubo, no puedes estar de tapete para que el narcisista te haga caso. No, y no debes de hacerlo por el bienestar tuyo y de tus hijos. Entonces, empodérate, como lo digo, levántate, lucha por tus hijos, trabaja con tus hijos y te aseguro que no te vas a arrepentir porque ves los frutos. Realmente yo he visto los frutos, yo he visto cómo mis hijos salen adelante, cómo mis hijos no me agradecen. No estoy esperando un agradecimiento, pero te agradecen con cariño, con amor, con su sonrisa, con la empatía que tú les enseñas a tener, a lo que sería muy difícil tener cuando conviven con un padre narcisista. Entonces velo como una bendición y entrégale a tus hijos a Dios y pídele que Él sea su padre, que Él sea quien los guarde, que los proteja de todo mal, y vas a ver que en un futuro Dios no desampara al huérfano, ni a la madre soltera, ni al padre soltero, mientras estemos bajo los estatutos de Dios y bajo la cobertura de Dios y el amor de Dios. Entonces, ¿qué mejor amor puede tener tus hijos que el amor de un Padre eterno que dio su vida de su Hijo por ti, por mí y por ellos? Me encanta hablar de estos videos porque todo ese vacío que uno siente a veces que pueden tener los hijos, o tiene uno cuando tienes una relación como madre o padre soltero, sí puede ser llenado por Dios y por su espíritu y su amor. Entonces hay que llenarnos de todo eso y buscar información, sigo repitiendo, sobre el narcisismo, buscar información también de sanidad con un buen psicólogo también, y limpiarnos espiritualmente para poder ofrecerles lo mejor a nuestros hijos. Les mando un beso, les agradezco mucho que hayan visto mi video. Les pido por favor que si les gustó pongan like en la parte de abajo y que se sigan suscribiendo a mi canal. Nos vemos la próxima semana y que pasen todavía no excelente fin de semana porque estamos a jueves, pero muy pronto excelente fin de semana. Los quiero mucho. Dios los bendiga.